En 1941, en un momento en que el mundo se encontraba al borde de un cambio dramático, apareció en Estados Unidos una máquina verdaderamente extraordinaria, una casa rodante que parecía menos un vehículo práctico y más una visión traída directamente del futuro. Su nombre era Ford Western Flyer, y aún hoy sigue siendo uno de los vehículos recreativos más inusuales y visionarios jamás creados. A primera vista, el Western Flyer no se parece en nada a una casa rodante tradicional. No hay una carrocería cuadrada ni el típico módulo de camping montado sobre un camión. En cambio, lo que vemos son líneas fluidas y aerodinámicas, guardabarros integrados, ruedas traseras cubiertas y una alta y elegante parrilla vertical que recuerda el estilo de los automóviles Ford de principios de la década de 1940. Su pintura bicolor resalta cada curva del vehículo, creando la sensación de movimiento, incluso cuando está completamente detenido. En 1941, esto no era simplemente transporte, era optimismo sobre ruedas. El Western Flyer fue construido sobre el chasis de un camión Ford de 1.5 toneladas de 1941, una plataforma comercial diseñada para soportar cargas pesadas. Esta base robusta permitió instalar una carrocería de casa rodante completamente integrada, en lugar de un simple camper añadido. Debajo del capot se encontraba el legendario motor Ford Flathead V8, con una cilindrada de 239 pulgadas cúbicas. En su versión para camión, este motor de válvulas laterales producía alrededor de 95 caballos de fuerza. Puede que hoy en día esa cifra no parezca impresionante, pero en su época era un motor confiable, lleno de torque y perfectamente adecuado para mover un vehículo grande y pesado a largas distancias. La potencia se transmitía a las ruedas traseras mediante una transmisión manual, generalmente de 3 o 4 velocidades, dependiendo de la configuración. La velocidad máxima era modesta, normalmente alrededor de 50 millas por hora. Pero la velocidad nunca fue el objetivo principal. El Western Flyer estaba diseñado para algo más importante: autosuficiencia, comodidad y libertad en la carretera abierta. En el interior, funcionaba como una verdadera casa sobre ruedas. Su diseño incluía espacio para dormir, una pequeña cocina, armarios de almacenamiento y una zona de estar pensada para viajes prolongados. A principios de los años 40, el concepto de una casa rodante totalmente integrada todavía estaba en desarrollo. La cultura del viaje por carretera estaba creciendo, pero el estilo de vida RV que conocemos hoy apenas estaba comenzando. El Western Flyer representaba un paso audaz hacia el futuro. No era solo un vehículo, era un espacio habitable diseñado para la exploración. Su diseño aerodinámico reflejaba el movimiento conocido como Streamline Modern, que influyó en trenes, aviones y automóviles entre finales de los años 30 y principios de los 40. Los diseñadores de esa época creían que el futuro debía verse rápido. Incluso si las mejoras aerodinámicas eran modestas en la práctica, el lenguaje visual era lo que realmente importaba. Simbolizaba progreso, tecnología y fe en la modernidad. El Western Flyer capturaba perfectamente ese espíritu. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de automóviles cambiaron su enfoque hacia la producción militar. Proyectos civiles ambiciosos como el Western Flyer dejaron de ser una prioridad. Como resultado, este vehículo terminó siendo extremadamente raro, prácticamente una creación única, o producida en cantidades muy limitadas. Con el paso de las décadas, el Western Flyer se convirtió en una especie de leyenda entre coleccionistas y entusiastas del diseño. Su carrocería, con estructura de madera y paneles metálicos, y su silueta dramática, lo diferencian de casi cualquier otra casa rodante de su época.
En un mundo donde la mayoría de los RV evolucionaron hacia la practicidad y la eficiencia rectangular, el Western Flyer siempre se mantuvo como una escultura en movimiento. Lo que hace la historia aún más interesante es su restauración moderna. En lugar de conservarlo únicamente como una pieza estática de museo, un entusiasta decidió devolverle la vida como un vehículo completamente funcional para la conducción actual. El diseño exterior se conservó cuidadosamente para mantener la estética original de 1941. Pero bajo la superficie, los componentes mecánicos fueron significativamente mejorados. En su versión restaurada, el Western Flyer recibió un motor Ford 460 V8 de 7.5 litros. Este enorme motor Big Block produce aproximadamente 350 caballos de fuerza, un aumento impresionante en comparación con el motor Flathead original. Combinado con una transmisión automática con sobremarcha, la casa rodante restaurada se volvió mucho más capaz en las condiciones del tráfico moderno. La potencia adicional y la conducción mejorada transformaron el vehículo de una pieza histórica lenta en una máquina de viaje perfectamente utilizable en las carreteras actuales. La restauración logró mantener el carácter original del vehículo mientras mejoraba la fiabilidad, el rendimiento y la seguridad. Con frenos modernizados, componentes de transmisión actualizados y detalles interiores refinados, el Western Flyer comenzó a destacar en exposiciones de autos clásicos y RV, donde recibió un gran reconocimiento, demostrando que el diseño histórico y la ingeniería moderna pueden coexistir sin perder autenticidad. El Western Flyer, tanto en su forma original como restaurada, representa mucho más que una simple casa rodante antigua. Es un símbolo del optimismo estadounidense a comienzos de los años 40. Una época en la que la movilidad significaba oportunidad, cuando la carretera abierta prometía descubrimiento, y cuando el diseño no tenía miedo de ser audaz. Sus líneas fluidas, sus ruedas cubiertas, su parrilla dramática y su carrocería perfectamente integrada siguen llamando la atención incluso hoy. Incluso rodeado de casas rodantes modernas con sistemas digitales y secciones extensibles, el Western Flyer sigue sintiéndose especial. No solo se ve diferente, hace una declaración. La versión original reflejaba las realidades de ingeniería de su tiempo. Un chasis de camión resistente, un confiable motor Flathead V8, controles manuales y una carrocería cuidadosamente construida. La versión restaurada refleja otra filosofía: preservar el sueño, pero hacerlo utilizable en el mundo moderno. Juntas, ambas versiones cuentan una historia de evolución, no solo de un vehículo, sino de la cultura del viaje misma. El Ford Western Flyer no es simplemente una casa rodante del pasado. Es un recordatorio de que incluso las máquinas más prácticas pueden llevar imaginación dentro de su diseño. Representa un momento en el que ingenieros y diseñadores creían que el progreso podía ser hermoso, que la movilidad podía ser elegante y que el futuro pertenecía a quienes estaban dispuestos a construirlo. Más de 80 años después, todavía parece un vehículo que se dirige hacia el mañana. Y quizás ese sea el mayor cumplido que cualquier automóvil puede recibir.